un nacimiento como niño en la tierra, pero de una muerte dolida en sacrificio. Pero aún así el papá dijo que sí, el padre dijo que sí, y a veces a nosotros pues se nos desprenden o se nos van los muchachos a otras naciones, a otro lugar, a otro estado. Ojalá estuvieran cerca en este estado, en un estado de Venezuela, pero están de aquel lado de la frontera. Y tenemos que soportar y saber sobrellevar el sentimiento que queda y no desboronarnos. Es allí donde Dios quiere llevarnos, que no nos desboronemos por sentimientos, porque esa es una clave fácil para Satanás entrar y ponernos en tristeza, ponernos en depresión y él enrollando como la serpiente y entonces cumplir su cometido. Pero cuando somos inteligentes, que nos humillamos al Señor, entendemos por qué pasan estas cosas y razonamos en la palabra y llegamos a decir, bueno, pues si nuestro Dios dejó a su Hijo único, se desprendió para que muriera, ¿qué si un hijo de nosotros está en Colombia o está en otro país o está en otra nación? ¿Qué? Si yo sé que Dios tendrá cuidado de él, que da sentimiento que nos acordamos y que lo tenemos tan cerca como en el caso de mi hijo vino y no pude compartir lo que quería, pero, y uno pues se regocija en eso, pero que debemos entender que lo que estamos pasando en la tierra, nosotros vivimos en la tierra pasajeramente y que también pues estamos de pasajeros, los hijos, todo esto es un pasaje, pero para que nosotros cuando vengan cosas que no entendamos, sepamos, bueno, si Dios se desprendió de su hijo, si Dios tuvo que ver a su hijo muriendo en un madero de tormento, que Dios pudo decir, basta ya, ese es mi hijo. No, él no dijo así, él siguió la secuencia del proceso hasta que se cumpliera, hasta el último momento, para lograr un triunfo. Por eso el título de esta enseñanza o esta charla es, Jesús siempre triunfará. Jesús siempre triunfará. Nuestro Señor siempre triunfará. Él no conoció derrota. Él no conoció fracaso. Él no conoció nada de esto. Fíjense, lo que pasa es que hay una contradicción de lo que esperaban al Mesías. Porque Israel no esperaba a un Mesías de esta manera. Israel no esperaba a un rey de esta manera. Israel esperaba a uno del linaje de David, de la línea de David, porque por ahí viene la parte de reinado de David. ¿Y qué pasó? Pues no es como nosotros pensamos, es como Dios le place hacer, es como Él tiene su agenda. Y la gente esperaba un David como David, que sacaba espada, que quitaba cabeza, que mataba gente, derribaba imperio, derribó al gigante Goliat. Algo así esperaba Israel. Por eso dice, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Hijo de David. Ellos esperaban a alguien así. Pero en Dios la cosa es diferente. En Dios, mira, Dios trae unas cosas que no entendemos. Por eso es que nos quiere llevar a que entendamos lo que Él dispone, lo que Él le place. Que nos duele, que es un sentimiento, que es una cosa. Pero sepamos entender por dónde Dios nos quiere meter. Y ahí logramos entonces conocer en parte, lo que es el carácter de Dios. Para entender lo que Él le place hacer. Porque a veces Dios nos quiere desprender de sentimientos que nos hacen mal. De sentimientos que son buenos, pero demasiado entregado nos hace mal. Un sentimiento, además, a una cosa, o a una persona, a un familiar, si es muy extremo, nos va a hacer mal. Nos va a poner deprimido, nos va a poner depresión. Y la Biblia dice que no puede estar alguien en Cristo afligido. ¿Verdad? Nadie está en Cristo afligido, no puede estar en Cristo afligido. No puede estar afligido un corazón que tiene a Cristo. Entonces nos quiere llevar a esa contraparte, que entendamos por qué a veces pasan estas situaciones, se van, vienen a otra nación, otra ciudad,
esto, aquello. Tenemos que entender que Dios nos dio los hijos, una familia, y no nos pertenece a nosotros. A Él les pertenece. Amén. A Él les pertenece. Porque Él es Padre Celestial. Él es Padre Supremo. Padre de su creación. Ellos van creciendo, cuando ya son adultos, ellos toman decisiones. Y si son buenas, bueno, le irá bien. Y uno siempre orando por él. Entonces Dios nos quiere llevar a que maduremos en esa parte sentimental, que el sentimiento no sea tan extremo al nivel que nos lleve a una tristeza, a un llanto, a un lloriqueo, a una situación que nos lleve de manera deprimiente. Dios no lo quiere ver así. Dios lo quiere ver con personas razonables que, aunque pase esto, pase aquello, digamos, bueno, Padre, yo sé que tú tienes el control de todo. Si tú lo hiciste por algo, no sé por qué lo hiciste, pero yo sé que también me lo puedes mostrar. ¿Verdad? Entonces, todas estas cosas nos ayudan, ¿verdad?, a entender un poco el carácter de Dios. Y decir, si Dios lo quiso así, amén. No sé si le conté hace poco lo de aquel pastor que tuvo el primer hijo, pero nació enfermizo de muerte y estaba ya para partir el bebé. Y Dios lloraba, el pastor lloraba a ese niño y le lloraba a Dios que le salvara al hijo. Sálvame mi único hijo que tengo, el que me has dado, el primogénito. Señor, yo quiero verlo crecer, yo quiero a mi hijo. Y era una oración constante y constante y constante, mi hijo. Y Dios le decía nada más, es necesario que me lo lleve. Es necesario, fulano. Pero él decía, no, Señor, mire, estoy triste, es mi primer hijo, dale vida, hazle el milagro. Es necesario que me lo lleve. Bueno, Dios le hizo el milagro. Le dio el hijo, el bebé, fue creciendo, un niño, llegó a la adolescencia. Y ahora, en la adolescencia, él lloraba porque el hijo buscaba para matarlo a él mismo. Ahora le clamaba a Dios, Señor, ¿qué es esto? ¿Por qué mi hijo es así? Me busca para matarme. Señor, por favor. Y allí en ese clamor entonces Dios le dice, ¿estás viendo por qué me lo iba a llevar cuando bebé? Porque era necesario, porque esto iba a pasar. Pero tú me dijiste que te lo salvara. Entonces hay cosas que no podemos ponernos contra Dios. Poner y decirle, darle orden a Dios. Bueno, Dios mío, si es así, tú lo sabes todo. Y si sabemos orar bien a Dios y nos dice, es necesario que me lo lleve, bueno, por lo menos preguntar, ¿y por qué? Y si no responde, y Dios te responde, no responde, es necesario que me lo lleve, oye, yo estaría conforme con eso. Bueno, Dios mío, amén. Yo sé que si te lo llevas como un bebecito, va a ser un ángel en el cielo. Pero entonces en la tierra llegó a ser un malandro que quería matar a su papá. Y entonces el papá no sabía qué hacer huyendo del hijo. ¿Está bien? Entonces, tenemos que entender cuál es el carácter de Dios. En el sentimiento, no es que no vamos a tener sentimiento, hay que tener sentimiento. Pero Dios quiere que tengamos un sentimiento controlado, dado a Él. ¿Verdad? Porque si vuelvo a repetir, el padre dice, no, estoy viendo a mi hijo sufriendo allí, mira cómo lo cachetean, mira cómo le dan con varas, mira cómo le tiran esa corona de espina, mira esos 39 latigazos. No, ese es mi hijo. Pero no, había una misión que cumplir. Entonces, ahora fíjense usted, con todo y esto, que el Señor pasó lo que pasó, el rechazo de sus hermanos los israelitas, un rechazo rotundo, porque ellos esperaban, vuelvo a repito, a alguien audaz, a alguien capaz, a alguien sobresaliente, a alguien altivo, a alguien arrogante, quizás en un caballo pura sangre. Pero cuando Jesús llega a Jerusalén, la entrada triunfal, llega nada más y nada menos en un asno, en un hipollino, por cierto, pollino, pichón. No era ni un burrito. No era un burrito, era algo, un pichón.
un pollinito, porque eso demanda humildad. Eso destaca que es humildad. Humildad, por eso le dice que seamos sencillos y humildes y mansos de corazón. Entonces, como humilde se montó en el pollino. Como humilde, dando a demostrar que el orgulloso él lo mira de lejos y el humilde él lo mira de cerca. Entonces, como humilde el pollinito inocente, ahí se montó Jesús. Entonces, Jesús quiere cabalgar en pollinos humildes. Jesús quiere cabalgar en gente humilde. Jesús quiere montársenos encima en gente humilde. Gente humilde. Porque en el altivo no se va a sentar. Con el altivo lo va a ver de lejos. Entonces, en el pollino humilde, bueno, ahí está mi ensillada, ahí me voy a montar con ustedes. Y hay gente que nos quiere llevar al Señor. Pero en la arrogancia y altivez él no camina. Se despojó de lo que estaba en el cielo, se desprendió para abajo y vino y se hizo manso hasta lo sumo. Ahora Colosenses 2 en adelante. O sea, hasta lo sumo se humilló, dándonos a nosotros una enseñanza de que con la humildad podemos alcanzar muchas cosas. Las puertas se nos pueden abrir y podemos ser los verdaderos siervos del Señor. Hay gente que se jacta hablando con arrogancia, con prepotencia, con orgullo. Yo sé, yo hice, y yo esto, y yo aquello. Y Dios nos quiere llevar siempre que usemos un lenguaje más humilde. No, por la misericordia de Dios estoy allí. Por la misericordia de Dios, Dios ha hecho esto y aquello. Bueno, si es por su misericordia, seguirá haciendo. Qué malo cuando Dios ve arrogancia, cuando Jesús ve arrogancia. Porque Él nos dio ejemplo. Por eso Él mismo dice por ahí en los evangelios: ejemplo les he dado para que hagan como yo he hecho. Entonces fíjense, aún Jesús estando en la cruz o siendo llevado al martirio, hermano, esto hay que detallarlo con mucha inteligencia, con mucho entendimiento. Jesús es llevado al Calvario, al martirio. Y en ese martirio todo vituperio. Cuando fue, bueno, ya latigado, azotado con vara, escupido, le dieron puñetazos, la corona de espinas y todo aquello. Lo crucifican en el madero. Y allí Jesús es vituperado. Lo vitupera Poncio Pilato. Bueno, no tanto Poncio Pilato. Pilato quiso como mediar, pero Pilato se dejó llevar por el público. Quien más lo vituperó fue Herodes. Herodes le puso una túnica de rey. Le decía su excelencia y esto y aquello.